Mis hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos donde la fidelidad de la verdad es reemplazada por el deseo de la relevancia, donde la práctica de la piedad es opcional. Si quieres, puedes tener una vida santa y piadosa, y si no quieres, no lo hagas. Pero también estamos viviendo momentos donde la disciplina eclesial es tachada de intolerancia. En medio de una cultura eclesial dominada por la emocionalidad, el pragmatismo y la fragmentación doctrinal, el pasaje que hemos leído de Tito capítulo 3, verso 8 al 11, retumba y resuena como una advertencia clara y un llamado urgente a la iglesia del Señor. El Señor, por medio de este pasaje que hemos leído, está retumbando y resonando cada iglesia local para que viva en conformidad a lo que Él ha establecido. El día de hoy nos toca exponer estos versículos, 4 versos, pero quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Una fe viva transforma la vida. Una doctrina sólida produce frutos santos. Y una iglesia que guarda su pureza doctrinal aplica disciplina eclesial. Esas son 3 verdades que quiero que ustedes recuerden. Dicho esto, voy a presentarle el argumento que estaré desarrollando en esta predicación y es el siguiente. La proclamación de la verdad procura las buenas obras. Es decir, la proclamación fiel del Evangelio produce frutos en la vida del creyente. Para producir buenos frutos durante la semana necesitamos la palabra fiel, necesitamos el Evangelio de Jesucristo. Si realmente queremos impactar y encarnar el Evangelio de Cristo en nuestra sociedad, necesitamos de Cristo. Fuera de Cristo, nada somos. Si realmente queremos, hermanos, vivir como Cristo, nosotros necesitamos las palabras de Cristo. El título del sermón, procuren las buenas obras. Iglesia, procuren las buenas obras. Y hay 3 principios que presentaré a ustedes y que estaré desarrollando para fortalecer el argumento que les he dado. Primer principio, versículo 8, procuren predicar la verdad. Procuren predicar la verdad. Verso 8. Allí hay 2 cosas importantes que vamos a ver, hermanos. Primero, la palabra es fiel. Verso 8. Primera parte. Segundo, insiste con firmeza. Primera parte del verso 8. Debemos predicar la palabra fiel y debemos insistir con firmeza en esa palabra fiel. Segundo principio, segunda parte del verso 8. Procuren las buenas obras. Segundo principio, procuren las buenas obras. Aquí veremos 2 cosas importantes. Primero, la salvación produce buenas obras. Segunda parte del verso 8. La salvación produce buenas obras. Incluso en el verso 8 está una palabra que es propósito, para. Es decir, debes predicar fielmente la palabra y debes insistir en ella para que nosotros, y te dice así, para que los que creen, es decir, para nosotros, la iglesia, los santos, los redimidos, los regenerados, los creyentes, los amigos de Jesús, hagamos buenas obras. Segunda parte, allí, para finalizar el verso 8, las buenas obras afectan a los hombres. Y aquí quiero recordarte algo. Las buenas obras de los que creen en Cristo afectan ¿a quiénes? A los hombres. No dice la iglesia
No dice a los creyentes, no está diciendo que afectan a los del reino, no hermano, no está diciendo eso. Dice que los del reino, ellos hacen buenas obras que son útiles y buenas a los hombres. Y quiero que recuerdes esto, ¿por qué? Porque tenemos un mal concepto y creemos que nosotros vamos a producir buenas obras, ¿para qué? Para recibir buenas obras. No, tu deber y el mío es producir buenas obras, para que los hombres, en este caso, los pecadores, los que están alejados de Cristo, del Evangelio, es decir, los ciudadanos cretenses de la isla de Creta, los mentirosos, los profanos, los amadores de la mentira, ellos sean afectados con las buenas obras de los santos. ¿Sí entendimos eso, no? Es decir, son nuestros enemigos o los enemigos del Evangelio de Cristo los que se van a beneficiar de nuestras buenas obras. Dicho esto, pasamos entonces al último principio. Procuren aplicar disciplina. Versículo 9 al verso 11. Aquí veremos tres cosas, hermanos. Hay dos que están claras y hay una que no está tan clara, pero les voy a explicar cuando lleguemos a esta parte el por qué decidí introducirla. Primero, las buenas obras evitan el error. Verso 9. Las buenas obras evitan el error. No es suficiente escuchar la palabra fiel, sino que debemos evitar la palabra infiel o mentirosa. Segundo, las buenas obras procuran restauración. Y a pesar de que esto de la restauración no está claro en el verso del 9 al 11, es necesario recordárselo. Las buenas obras procuran restauración. Y por último, que sí está bastante claro, es las buenas obras aplican excomulgación. Las buenas obras aplican excomulgación. Versículo 10 al 11. Dicho esto, vamos entonces a la primera parte. Procuren predicar la verdad. Versículo 8, primera parte, dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. En la primera parte, el apóstol Pablo le habla directamente al joven pastor, Tito, y le dice, Tito, insiste en la predicación fiel que se te ha encomendado. ¿Cuáles son estas cosas? Fíjate que esa frase, estas cosas, en la Reina Valera se repite mucho. Estas cosas, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Luego, en la segunda parte que tocaremos del segundo principio, te dice estas cosas al final del verso 8. Estas cosas. Es decir, ¿qué cosas son estas que Pablo desea que Tito predique y que lo anuncie nuevamente? Mis queridos hermanos, estas cosas son las que mi hermano Jesús les estaba explicando el domingo pasado. ¿Cuáles son estas cosas? Que los pecadores han sido salvados por pura gracia. Que nosotros hemos sido salvados por pura gracia, hermano. Estas cosas tienen que ver con la manifestación de la bondad de Dios, nuestro Salvador. Versículo 4. Estas cosas tienen que ver con el amor de Dios para con los hombres. Estas cosas que deben ser predicadas fielmente y se debe insistir son que Él nos salvó, no por obras de justicia para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su pura misericordia. Estas cosas tienen que ver con el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Estas cosas tienen que ver, mis queridos hermanos, con ese abundante amor que Jesús derramó por nosotros para justificarnos por su gracia. ¿Y sabes qué? Hacernos herederos
conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué Pablo quiere que Tito le recuerde esto a estos hermanos? Porque ellos nunca deben perder de vista que lo bueno que ellos hagan no ha sido producido por ellos, sino que Jesús, cuando los salva, es quien procura la salvación de ellos. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos constantemente haciendo buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10, lo que leía mi hermano. Creados, hemos sido creados, ¿para qué? Para toda buena obra. El propósito de nuestra salvación es que nosotros hagamos buenas obras. Pero no solo que hagas una sola vez buenas obras, sino para que andemos en ella todos los días. Es decir, todos los días, hermano. ¿Tú sabes qué es hacer buenas cosas todos los días? Vas a recibir insultos, vas a recibir desprecio, vas a recibir una oposición, vas a recibir gruñidos, vas a recibir todo lo malo, hermano. Y tú debes seguir haciendo buenas cosas. ¿Sabes lo importante que es hacer buenas cosas para la gloria del nombre de Cristo? Es algo en lo que nosotros debemos deleitarnos y vivir. La pregunta es, ¿cómo un hombre que ha sido salvado puede procurar todos los días hacer buenas cosas sin cansarse, sin ser debilitado, destruido por el pecado de este mundo? ¿Cómo? ¿Cómo se logra? Y la respuesta está en la primera parte de este verso 8. La única manera en que el creyente se sostenga haciendo buenas obras es escuchando fielmente la palabra del Señor. Debes escuchar una y otra vez la palabra del Evangelio. Y los predicadores, porque recuerda, ese verso 8 al inicio se le está hablando a Tito, y los líderes de una iglesia local y los pastores de una iglesia local, lo que deben hacer es ser fiel a la predicación e insistir en ella. ¿Sabes por qué? Porque los principales exponentes de la isla de Creta, los principales exponentes de la cultura evangélica de nuestros días, ellos causan divisiones en la iglesia y socavan el evangelio de la gracia. Capítulo 1, el contexto literario de este pasaje nos recuerda que estos hombres malvados se introducían en las casas y arrastraban a otros incautos e ingenuos. Y Pablo le dice a Tito, tú no debes permitir, Tito, que estos hombres causen tanto mal y socaven la verdad del evangelio. No lo puedes hacer. Así que insiste en esto una y otra vez. La cultura del reino expresada en la predicación fiel se oponía a la cultura decadente, mentirosa y corrupta de la isla de Creta. ¿Ves por qué nosotros debemos proclamar la verdad para producir buenas obras? Necesitamos del Evangelio. ¿Sabes, hermano? Esto significa que cada vez que tú vienes a la iglesia local, debes escuchar la palabra fiel para que al salir de la iglesia local tú puedas meditar en la palabra fiel y puedas tú vivir haciendo obras con fidelidad para tu Señor. Hermanos, esto no es algo nuevo que se inventa en la isla de Creta por el problema y el contexto que está pasando. No. Esto es una demostración clara de lo que el Hijo hizo al encarnarse. La palabra fiel, hermanos y amigos, es una palabra que contiene vida y que se encarna y que habitó entre los hombres, se manifestó entre los hombres, se declaró a los hombres y los hombres rechazaron la palabra fiel. Y el verbo, el logo, la palabra hecha carne, transformó el corazón de los pecadores.
La palabra hecha carne hizo estrago en la sociedad romana. La palabra hecha carne es Cristo mismo entre nosotros. ¿Y sabes lo que produjo la palabra fiel y encarnada? Buenas obras. Los ciegos veían, los cojos andaban, los muertos resucitaban, hermanos. Los enfermos eran sanados, los leprosos eran curados, hermanos. La palabra encarnada producía en la comunidad, ¿sabes qué? Buenas obras. ¿Deseas producir también buenas obras? Necesitas de la palabra fiel. Necesitas, hermano, de Cristo. Necesitas de Jesús. Necesitas deleitarte en la palabra. Necesitas acercarte a la palabra y decirle a la palabra, quiero ser como tú. Leer la palabra, meditar en la palabra, vivir la palabra, es amar y aferrarse a Jesús, quien es la palabra. Hermanos, esto no es un libro más. Esto no son palabras muertas y vacías. Estos son palabras divinas y gloriosas que han impactado un mundo oscuro. ¿Sabes para qué? Para tener esperanza. Estas son las palabras fieles y verdaderas. Aquella palabra que en el principio habló y dio vida. Aquella palabra que hizo con tan solo hablar, todo lo hizo bueno. Esas son las palabras, hermanos, más hermosas que nosotros hoy debemos seguir atesorando. Esta semana, leyendo una historia que me fascinaba mucho y compartía con mi esposa, que tiene que ver con el rey Acab, el rey Josafat y el profeta, creo que se llamaba Micaías. Eso está en Primera de Reyes, hermano, casi al finalizar. Y hay una declaración que me llama mucho la atención, y es la del profeta Micaías. Acá dice, siempre que yo llamo a este profeta, siempre me profetiza cosas malas. Llamar a este hombre es que todo lo que me va a decir es desgracia y desgracia y desgracia. Todos los profetas en ese momento hablaban cosas buenas acerca de Acab. Acab había tenido una alianza con Josafat para invadir un territorio sirio y llega allí, está Josafat, está Acab y Acab le dice, ¿me acompañas, oh rey de Judá, a conquistar esa tierra? Y el rey Josafat le dice, sí, tranquilo, está bien. Pero ¿qué dicen los profetas? ¿Qué dice Jehová? Fíjate cómo este rey Josafat de una quiere hacer alianza con Acab, pero dice, ya va. Yo estoy dispuesto a acompañarte, pero quiero saber la palabra de Jehová. Quiero saber la palabra fiel. Bueno, llamemos. Si no me equivoco, llamaron a 400 profetas que tenían ellos allí. Y los profetas toditos dijeron, oh rey, Jehová dice que vayas a la guerra porque tú serás prosperado y tendrás victoria. Y el rey Josafat le dice al rey Acab, no sé, pero no hay otro profeta por allí que tú llames, a ver, para confirmar el asunto. Y el rey Acab le dice, sí, pero es que si llamo a ese profeta siempre profetiza desgracia a mí. Y llega el rey Josafat y le dice, oh rey de Israel, no hables de esa manera, llámate al profeta. Y llega el profeta, Micaías está allí, y antes de llegar, la persona que lo busca le dice, profeta, mira, todos los profetas han dicho que el rey acá tendrá victoria, así que trata de hablar algo bueno. Y hay algo que me llama la atención y es lo que el profeta Micaías dice, hablaré lo que Jehová me diga que hable, y eso el rey debe oírlo. Oh, qué bien. Hermanos, hablemos siempre lo que Jehová ha determinado que se hable. Y hoy el Señor ya lo ha dado, su palabra. Habla su palabra, predica su palabra, medita su palabra, vive su palabra, come su palabra. Es todo lo que debes hacer. Su palabra es suficiente. Y allí está Pablo diciéndole a Tito, Tito, esta es una palabra fiel, insiste en ella.
La palabra de Dios es suficiente. Dios ha ordenado la predicación como el medio esencial. ¿Sabes para qué? Para la conversión del pecador. Esta palabra, hermanos, esta palabra, el Evangelio, es útil para todo aspecto del ministerio. Para convivir en familia, para el trabajo con pecadores. Hermanos, esta palabra es fiel, ¿sabes para qué? Para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para el entrenamiento. Ella es suficiente para los aspectos grises de la vida. Ella es suficiente para todo. Ella es suficiente para levantar una iglesia muerta. Ella es suficiente para revitalizar la vida de los hombres. Ella es suficiente ¿para qué? Para romper y quebrar al hombre más duro, al pecador más fuerte. Ella es suficiente ¿para qué? Para que tú creas, porque ella es como un martillo. Parte el corazón y el alma de los hombres más rústicos. Hermano, solo confía en la palabra del Señor. La predicación del Evangelio cada día del Señor debe tener un impacto profundo en las personas que se acercan a escuchar el glorioso mensaje del Evangelio de Cristo. Por tanto, los líderes de esta iglesia, de Roca Eterna, nosotros no debemos restarle importancia a la predicación de la palabra fiel, ni con nuestra actitud, ni con nuestras palabras, ni con nuestras obras. Nosotros no debemos acorralar y llamar la atención de ustedes por nuestras actitudes, obras, elocuencia o lo que usted quiera decir. Nosotros debemos invitarte y debemos conducirte a la palabra fiel del Evangelio de Cristo. Es todo lo que nosotros, mis queridos hermanos, debemos hacer. ¿Sabes qué necesitaba la isla de Creta? Una reforma. ¿Sabes lo que necesitan las iglesias hoy día? Una reforma. Hermanos, pero una reforma no es la introducción de un nuevo sistema religioso. No, eso no es una reforma. De eso no se trata una iglesia reformada. Una reforma tiene que ver, hermano, con el avivamiento, con el poder y con el fuego ¿de qué? Del antiguo sistema. Es decir, de las sendas antiguas. Hablar de reforma, estamos hablando del volver a lo antiguo, volver al pasado, volver al camino que Jesús trazó. De eso se trata. Mis queridos hermanos, se trata de desechar la innovación de los hombres. Se trata de rechazar el razonamiento humano. Se trata de rechazar a aquellos hombres que dicen que hablan por el Señor cuando están hablando por su propio corazón. Por eso debemos insistir en la palabra fiel del Evangelio. ¿Quieres salir adelante cuando las tentaciones vengan? Ve a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Cita la palabra fiel y sale victorioso. Hermano, cuando pases por valle de sombra de muerte, ve a Jesús en el Calvario. ¿Y qué hace? Recita la palabra fiel. Padre, ten misericordia. Mis queridos hermanos, todo lo que nosotros necesitamos en cualquier contexto de nuestra vida es ir a la palabra fiel. Eso es todo. Y hablar con tu Señor. Por eso quiero recordarte el argumento. La proclamación de la verdad procura las buenas obras. Si eres fiel al Evangelio, si eres fiel a la predicación, vas a tener buenas obras. Ahora vamos a ir a nuestra segunda parte. Procuren las buenas obras. ¿Por qué debemos procurar las buenas obras? Porque hemos sido fieles a la palabra. Vamos a leer segunda parte del verso 8. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres.
¿Lo leíste? ¿Sí? Dice lo mismo, ¿cierto? En esta segunda parte, Pablo revela al joven Tito el propósito de que el liderazgo de iglesia, de que los pastores sean fieles a la predicación. Y el propósito es producir buenas obras en la vida de los creyentes. Ese es el propósito. Ustedes deben ser fiel al evangelio. ¿Quiénes? Los que predican, los pastores según el texto. Pero obviamente nosotros como creyentes debemos ser fiel también al evangelio en nuestras lecturas, al aconsejar a alguien. Pero según nuestro pasaje, los que deben insistir en la palabra fiel, ¿quiénes son? Los pastores. ¿Para qué? ¿Para qué los pastores de las iglesias de la isla de Creta debían ellos insistir en la palabra fiel? Segunda parte del verso 8. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Para eso, hermano. Para que hagamos buenas obras. Las buenas obras no salvan, pero son el resultado de la salvación. Son el resultado de una vida transformada. El creyente, mis queridos hermanos, el creyente tiene una vida de utilidad y servicio a los demás como fruto de los versículos expuestos el domingo pasado, como fruto de la gracia salvadora de Dios. Dios mismo es quien produce esto. Si quieres saber más acerca de las buenas obras, lee el capítulo de las buenas obras de la confesión. Te das cuenta que el Espíritu Santo, Dios mismo, está obrando en la vida y en el corazón de nosotros y que nos impulsa a hacer cosas que nosotros no haríamos. Hermanos, se trata de ser como un árbol fructífero. Te pregunto, ¿un árbol fructífero se come sus propios frutos? Mis queridos hermanos, les pregunto nuevamente, ¿han visto a lo largo de su vida y de su historia un árbol fructífero comiendo de sus frutos? No. ¿Quién come de los frutos de un árbol? Los demás, los terceros. Nosotros no somos llamados a comer los frutos que damos nosotros mismos, no. Vamos a dar buenos frutos para que otros coman de nosotros. ¿Sabes para qué? Para la gloria de Cristo. Porque esos hombres, al ver que allí hay un árbol fructífero, se van a acercar y van a decir, oh, qué gran árbol, qué gran fruto. Van a ser saciados y alimentados a la cercanía de ese árbol. Y aunque los hombres nos vean a nosotros, realmente no nos están viendo a nosotros. Están viendo a alguien que está produciendo el fruto en nosotros. Se trata de inducirlos a Cristo y al Evangelio. Te pregunto, hermano, ¿los hombres se están acercando a ti a tomar del fruto, a comer de ti, a comer de tu trabajo, a comer de tus labores, a comer de los esfuerzos que estás haciendo? Se acercan los hombres se sienten gratos, gratificante esa permanencia cerca de ti. Es un deleite para los pecadores poder estar cerca de ti. Ahora, no hablemos tanto de los pecadores en general. Vamos a ser mucho más específicos en este asunto. Tus hijos que no son cristianos, tu esposa que aún no se ha convertido, tus nietos que aún no han conocido al Señor, tus vecinos que te conocen desde hace 5 o 10 años. Ellos se pueden acercar a ti, ellos pueden tener ese deleite cuando se acercan a ti, tu esposo, tus nietos.
tus hijos. No le vas a hablar del evangelio. Ellos todo lo que van a hacer es beneficiarse de ti. Hermanos, en la cultura humana, el hombre, ¿sabes lo que quiere? Lo mejor. ¿Y sabes por qué eso es así? Porque el Señor los diseñó para eso. Nosotros fuimos formados y creados bajo el estándar de Dios. Lo mejor teníamos, el mejor paraíso, el mejor huerto, el mejor trabajo, la mejor comunión, la mejor relación. Teníamos lo mejor y el pecado lo dañó. Pero eso no quiere decir que el hombre, por intuición, hay algo que lo lleva a querer lo mejor. Allí estamos nosotros, los cristianos, para darle el mejor fruto, para darle el mejor beneficio, para darle lo mejor a ellos. ¿Bajo qué contexto? Segunda parte del verso 8. Bajo el contexto de la isla de Creta. ¿Sabes lo que había en la isla de Creta? Lo peor. Mentira, lo peor, manipulación, lo peor, vanidad, lo peor, orgullo, lo peor de lo peor de lo peor había en la isla de Creta. ¿Y sabes lo que Pablo dice? Tito, sé fiel a la palabra, porque esta palabra va a producir en los que creen, ojo con eso, en los que creen, es decir, en los que han sido afectados por la gracia salvadora, buenas obras. Hermanos, el creyente tiene una vida de utilidad y servicio a los demás como fruto de la gracia salvadora. El cristiano es salvo para producir buenas obras. Para que los que creen se preocupen en ocuparse en buenas obras. Preocúpate, y fíjate cómo él mezcla todo allí. Pablo, preocúpate por ocuparse en buenas obras. Verso 8, procuren ocuparse en buenas obras. Hermano, ¿sabes lo que tiene que ver la palabra procurar? Procuren. ¿A qué te suena cuando escuchas esa palabra? Procuren. Como procurador, ¿cierto? Como alguien que tiene poder, ¿no? Como alguien que tiene autoridad. Lo que Pablo está diciendo es que los que creen en Cristo, ellos deben liderar y deben gobernar buenas obras. Es decir, nosotros somos los que el Señor ha capacitado para que nosotros lideremos las buenas obras. ¿Sí entendiste eso, no? Sí, te estoy diciendo que los que creen en Cristo deben liderar las buenas obras. Yo no te estoy diciendo que debes liderar una empresa, que debes ser rico, que tú debes ser el mejor, que debes ser el campeón. No, yo te estoy diciendo a ti que tú debes liderar en tu trabajo. Si te toca pasar coleto, el piso que más brilla es el tuyo. Y no porque te paguen más, y no porque tú seas el mejor, no, sino porque tú debes liderar esa área que el Señor te ha encomendado. Los cristianos en Creta debían liderar las buenas obras en una isla que no tiene buenas obras. Hermanos, nuestros jefes deben ver en nosotros los mejores trabajadores. Nuestra familia debe ver en nosotros los mejores ingenieros, los mejores mecánicos, los mejores cocineros, los mejores. Los que creen en Cristo, lee el capítulo de buenas obras, son impulsados por el Espíritu. ¿A qué? A hacer buenas obras. Para la gloria de Cristo y para el bien de los pecadores. Los cristianos procuran las buenas obras. Ellos son guardianes de la verdad. Son de ejemplo en la sociedad. Son consoladores de los necesitados. Son visitadores de enfermos. Son cuidadores de viudas. Son restauradores de alma y confrontadores de pecado.
Esos son los cristianos. Esos somos nosotros. Nosotros somos los mejores incluso cuando nos oponemos al pecado. Porque no se trata de que todo es alegría. Se trata de confrontar incluso con el pecado. Y al confrontar, tienes buenas obras. La vida cristiana consiste en crecer en buenas obras como ciudadanos del reino. Tiene que ver con mantener abierta la puerta para que otros entren. Tiene que ver, hermano, con esforzarnos en todo lo que hacemos para ayudar a resistir y vencer la impiedad de Creta y del mundo, que perjudica a las vidas y oscurece el reino. Para los que creen en la palabra fiel, el reino de Dios existe donde quiera que Dios reine. Te pregunto, ¿Dios reina en tu hogar? ¿Tiene Dios el control de lo que está ocurriendo en tu vida, tu enfermedad? ¿Dios gobierna en este país? ¿Dios gobierna en cualquier escondite que puede existir en este mundo? Sí, la respuesta es sí, Él gobierna en todo, hermano, en todo gobierna Él. Y aquí hay algo que quiero volver a la historia que he estado o estuve leyendo esta semana, y es la del rey Acab, el rey Josafat y el profeta Micaías. Después de esta profecía de Micaías, Acab decide ir a la guerra con Josafat. Y el rey Acab, el malvado, el rey de Israel, tiene una estrategia, planifica algo. Y su planificación consta en preservar su vida y su reino. Y la estrategia fue la siguiente. Rey Josafat, tú te vas a vestir con ropas reales, magníficas, de todo un rey. Pero yo me voy a vestir como una persona pobre, como un sirviente, como uno más. Y vamos a la guerra. Fue así. Se fueron a la guerra, Josafat vestido de la realeza y el rey Acab como un siervo, como un sirviente, para tratar de ir en contra del rey de Siria y en contra de lo que Dios ya había declarado por medio del profeta Micaías. Cuando llegan allá, el rey de Siria dice, a los siervos no los toquen. Van a buscar es al rey. Y dice el libro de Reyes que llega el batallón del rey de Siria y ven a aquel hombre vestido con esa ropa de realeza y lo toman, lo asedian, está allí él y él grita, dice Reyes, que grita, como diciendo, yo no soy el rey acá, yo soy Josafat. Pero Crónica, el libro de Crónica, dice que el Señor fue quien guardó al rey Josafat. Así que no fue el grito de Josafat como Reyes dice, sino que Crónica nos muestra a nosotros que fue el mismo Señor que protegió a Josafat. Y cuando se dan cuenta de que no es el rey acá, los soldados sirios, como que decepcionados, agarran, apuntan y ¡blum!, sueltan una flecha. Y en la divina providencia, ¿sabes a quién le cae la flecha? A ese hombre vestido de sirviente que quería huir de las palabras de Jehová. A ese hombre que había planificado la preservación de su vida y de su reino. Allí está, herido, en su carro. Y la orden que da es, sáquenme de aquí. Voy a morir, sáquenme de aquí. Reyes no dice exactamente qué pasa, pero Crónicas nos enseña a nosotros que la batalla no terminó sino hasta que este rey murió, desangrado, y los perros lamieron su sangre en el campo de batalla.
No hay absolutamente nada ni nadie que se pueda escapar de las palabras que el Señor ha dado. Mis queridos hermanos, Dios ha dado una palabra esta mañana. Y la palabra que Dios ha dado es una palabra que no puedes rehusar, desechar ni escapar. ¿Y es cuál? Tú has sido salvo para producir obras y para que los hombres de afuera se beneficien. Dice la Reina Valera, las obras que el creyente haga sean útiles y buenas. Así que no comiences mañana tu semana diciendo, bueno, esto lo voy a hacer, ¿por qué más? El sermón de ayer, voy a tener que hacer esto. No, tus obras deben ser buenas y útiles, las mejores, el mejor fruto para los enemigos de Cristo. ¿Sí? ¿Lo escuchaste bien? Deben ser el mejor fruto para los enemigos de Cristo. Cuando se enteren que están comiendo de los siervos de Cristo, imagínate lo que va a pasar con ellos. Y este manjar y esta delicia, ¿de dónde proviene? Del Evangelio y de Cristo. Oh, no, qué incómodo. Pero no te gusta, sí, sigue comiéndolo, tranquilo. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Para que la cultura sea transformada y las naciones discipulados, los cristianos deben procurar las buenas obras. Vivimos en un mundo creado por Dios y la gente aspira la clase de vida digna para la que fue creada. Cada cristiano tiene un papel que jugar para satisfacer, escuche bien, cada cristiano tiene un papel que jugar para satisfacer los deseos de sus vecinos y de sus compañeros. ¿Sí escucho bien, verdad? Nosotros jugamos un papel para satisfacer las necesidades de nuestros vecinos y de nuestros compañeros. Y al satisfacer las necesidades de ellos no significa congraciarnos con el pecado de ellos, significa hacer lo mejor para ellos. Eso es lo que significa. Qué diferente. A esto es que el escritor se refiere al decir que las buenas obras de los cristianos son buenas y útiles a los hombres. ¿Cuáles hombres? Los pecadores. Tu esposo, tus hijos, los vecinos, enemigos y amigos de Cristo. Todos, hermanos, procuren hacer buenas obras. Ámense los unos a los otros. Reconcíliense los unos a los otros. Luchen por la causa de Cristo, no a los unos a los otros. Así no, por la causa de Cristo. Dicho esto, vamos a ir entonces a nuestra última parte. El último principio. Procuren aplicar disciplina. Vamos a leer versos 9 al 11. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Verso 10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. En esta última estructura, el apóstol Pablo le demanda a Tito evitar y desechar a los que permanecen haciendo malas obras. Hay dos verbos en imperativo en estos tres versos, y es evita y desecha. No solo tú debes exponerte a la palabra fiel e insistir en la palabra fiel, hacer obras que produce la palabra fiel, sino que debes evitar y desechar la palabra infiel. No es suficiente, hermano, la palabra fiel y aceptar la palabra infiel. No, no pueden salir dos aguas de una misma fuente. No, solo una. La falta de arrepentimiento en el pecador produce buenas obras en la iglesia del Señor, como el caso de la expulsión de la comunión. Expulsar a un pecador de la iglesia local incluso es una buena obra que la iglesia del Señor hace.
Los puritanos veían la disciplina eclesial como un medio de gracia, no solo como de castigo. No solo es un castigo, es un medio de gracia. Recuerden lo que le dije al inicio del bosquejo sobre este último principio. Las buenas obras evitan el error, pero las buenas obras procuran la restauración del pecador. Pero estas mismas buenas obras aplican excomulgación. Debía ser llevada a cabo con seriedad el caso de la disciplina eclesial, con mucha mansedumbre y fidelidad, para el bien del alma del pecador, la salud del cuerpo de Cristo. Mis queridos hermanos, decir la verdad va a herir a las personas. Si no, pregúntale al rey Acac el por qué no quería llamar al profeta Micaías. Todo lo que este hombre dice, todo es desgracia mi vida. Decir la verdad, hablar en nombre de la palabra de Dios, ser fiel a la verdad, al evangelio, va a producir odio. Lee los evangelios. Cada vez que Jesús hablaba, ¿qué ocurría con sus enemigos? Procuraban matarle. Y casi siempre los textos dicen al inicio de su ministerio, y él se escondía y ¡blum!, no lo encontraba, pero querían matarle. Cada vez que Jesús era fiel a la palabra, cada vez que Jesús beneficiaba con sus obras a los pecadores, los enemigos de Jesús, ¿qué hacían? Procuraban matarle. Mis queridos hermanos, lo mismo va a ocurrir contigo y conmigo. Cada vez que sea fiel a la palabra, cada vez que produzcas obra a favor de los hombres, también vas a producir odio por parte de los enemigos de la cruz de Cristo. Eso es una cadena. Todo está unido. Así que decir la verdad puede herir. Pero si la verdad hace libre al hombre, mejor. La decimos, ¿no? Lo mejor es decir una palabra que traiga convicción al corazón del pecador. Si tú ves que decir la verdad va a herir, di entonces esa verdad en conformidad a la palabra fiel para procurar buscar la transformación del corazón del pecador, para que ese pecador sea restaurado. Solo sé fiel. Hay algo muy interesante que Charles Spurgeon escribió sobre su madre. Él dice que cuando ellos eran niños en su rebeldía, su madre hizo la siguiente oración. Ahora, Señor, si mis hijos siguen en sus pecados, no perecerán por ignorancia, y mi alma ha de dar rápido testimonio contra ellos en el día del juicio, si no se aferran a Cristo. Fin de la oración de la madre de Charles Spurgeon. ¿Cuántos de ustedes oraría de esa manera? Oh Dios, aquí entrego a mis hijos, ya son jóvenes, son adolescentes. Le he enseñado tu palabra, he sido fiel a tu palabra, he insistido para que ellos procuren las buenas obras. Pero Señor, escapa de mis manos la conducta indebida de ellos. Por eso, oh Dios, esta mañana o en este momento, quiero decirte que si ellos siguen en sus pecados, ellos no van a ir al infierno por ignorancia. Mi alma, Señor, en lo que yo debía hacer, mi alma está libre. Y dará testimonio rápido en aquel gran día cuando necesites testigos en contra de ellos. Esta madre dará el testimonio sobre la infidelidad de tus hijos, porque no son de ella. Mujer, madre, ¿por qué olvidamos esta clase de oraciones? ¿Es que acaso tú no estás haciendo tu papel y tu trabajo al exponer a tus hijos a las verdades del Evangelio? Confrontemos el pecado. ¿Son chicos? ¿Son jóvenes? ¿Ya son casados? ¿Ya han formado un matrimonio? ¿Son ancianos? Confronta el pecado.
para honrar el nombre de Cristo, con la esperanza de que estos hombres sean llevados al arrepentimiento y a la restauración. Nunca olvides el objetivo de la disciplina: ganar al hermano en Cristo para que ande un estilo de vida que honre a Cristo. Por eso, mi querido hermano, debes debes evitar cuestiones necias, conversaciones necias. Evita eso. Imagínate al salir de nuestra iglesia y decir, oh, pero mira mi hermano, mira lo que dijo, cómo se expresó, mira esto. Hermanos, antes de decir murmuraciones o tratar de caer en algún tipo de conflicto, ve a tu hermano y habla con tu hermano. Ora al Señor, pídele al Señor que te dé sabiduría. Pídele al Señor el poder confrontar a tu hermano como Él lo haría contigo. Hazlo, hermano, pero no caiga en lo que dice el verso 9, en conversaciones necias, en contenciones o discusiones, en este caso, acerca de la ley. Estamos hablando de judaizantes que probablemente decían, es necesario que te laves las manos antes de entrar a casa. Es necesario que cumplas con las 600 leyes judías y religiosas, legalistas, antes de entrar acá. Hoy día se podría decir que las discusiones pueden iniciar, ¿por qué? Por la vestimenta, un pantalón o una falda. Hoy día las discusiones pueden comenzar, ¿por qué? Por el trabajo que tienes. Hoy día nuestras discusiones pueden comenzar por cosas tontas. Hermanos, nosotros debemos evitar cualquier comportamiento que es vano y sin provecho. Y si quieres saber el resultado de estas cosas que estás teniendo, entonces mira a tu lado. ¿Tus hijos se acercan a Cristo, aman el día del Señor? ¿O rehúsan ya acercarse a una iglesia por el mal testimonio que has dado? Esas personas que no son creyentes escuchan acerca de tus diferencias con otra persona, el conflicto y el caos que estás creando en esa comunidad, en esa vida y en ese corazón. Hermano, evita esto. Pero también dice, versículo 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, segundo imperativo, deséchalo. Esta persona tiene que ser desechada. Hermanos, Dios ha ordenado el uso de la disciplina en la iglesia como medio de salvar almas y refinar a los creyentes en su lucha contra el pecado. El proceso de disciplina en la iglesia también tiene que ver con defender la pureza, el nombre de Cristo, ante un mundo que nos observa. Hay algo interesante en el verso 10. El verso 10 dice, el hombre que cause división después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Te das cuenta cómo Pablo salta los procedimientos de Mateo 18? Y específicamente el tercer punto que tiene que ver con dilo a la iglesia para que la iglesia vaya y hable con ellos y los convenza. La pregunta es, ¿por qué se salta el paso número 3 de decirlo a la iglesia para que la iglesia vaya y trate de convencerlo? Porque este es un hombre que causa divisiones. Y si este hombre causa divisiones, lo más seguro es que cuando cada miembro de la iglesia vaya donde él está, sea envuelto y engañado por él. Hay pecados graves, los cuales no pueden ser manejados de la misma forma. Las divisiones son un peligro. Las divisiones son una trampa que Satanás ha introducido, se la ha ingeniado para que entren dentro de la iglesia local. Por eso él dice, esta clase de persona debe ser desechada. ¿Por qué? Porque los líderes quieren, porque la iglesia quiere. No, versículo 11, porque él mismo se ha condenado. Esta clase de persona, al mantener una actitud hostil y divisiva dentro de la iglesia, ¿qué ha hecho? Se ha condenado a sí mismo. Mis queridos hermanos, incluso disciplinas como esta,
que lleva a desechar a personas divisivas es parte de las buenas obras. ¿Qué significa desechar? Dice que se refiere a no juntarse, no tener coinonía, no tener comunión con esta persona. Ahora, por X razón, esa persona que fue desechada, que fue excomulgada, por X razón, yo si trabajo con esa persona, si yo me cruzo en el camino con esa persona, ¿qué debo hacer como creyente? ¿Qué debo hacer como creyente si yo estoy en la plaza y de repente esa persona se acerca? ¿Qué debo hacer si esa persona llega al bus donde estoy yo y el único asiento que está es el mío y tiene conversaciones conmigo? ¿Qué debo hacer? ¿Sabes lo que debes hacer? Lo que dice el verso 8. Palabra fiel es esta. Hermanos, es una oportunidad que Dios te ha dado, ¿sabes para qué? No para congraciarte con su pecado, para hablarle del Evangelio. Háblale del Evangelio, muéstrale el Evangelio, anímale en el Evangelio. El Evangelio debe ser el centro de la conversación entre los que creen en Cristo y aquellos que han sido expulsados de una iglesia local por divisivos. Si la cultura que hemos tenido es no verle, huir, no hablarles, eso no es el Evangelio. El Evangelio nos llama a nosotros que si una persona ha sido desechada de la iglesia local y por X razón o por la divina providencia Dios la coloca frente tuyo, es para que lo expongas a la palabra fiel. Cristo es la palabra fiel que debe ser anunciada en la iglesia. Él es el lobo hecho carne que nos invita a poner en acción las llaves. Cristo es el juez que dicta la sentencia al pecador y Cristo es el abogado que nos libra de la condenación. Cristo, mis queridos hermanos, es el hombre perfecto que a través de su obra en la cruz trajo un gran beneficio a la creación. Cristo es el rey que conquistó a los ciudadanos de Creta y también invadió nuestro corazón. Cristo es nuestro Salvador que hoy nos dice que debemos procurar ocuparnos en buenas obras que Él ya nos preparó. Ese es Cristo, el Señor de la iglesia. Cristo te exige que hagas buenas obras. Así que voy a terminar con 3 resoluciones. Primero, iglesia, recuerda que la aplicación de la disciplina es una buena obra que no solo tiene que ver con la restauración del pecador, sino también con la protección del inocente. Hermanos, recuerden que la predicación fiel procura producir buenas obras a favor del pecador. La salvación te capacita para ocuparte de buenas obras en cualquier lugar que estés. Amigos que hoy están entre nosotros y que han escuchado esta exposición de estos versos, recuerda, un corazón pervertido nunca podrá tener buenas obras. Pero la palabra fiel, la palabra que tú has escuchado, la que has leído, la que tú has visto en tu Biblia, esta palabra te acerca a Cristo, quien te puede alcanzar para ser un hombre ocupado en buenas obras. Concluimos que nuestras buenas obras son el resultado de nuestra salvación. Por lo tanto, la proclamación de la verdad siempre procurará buenas obras. Oremos. Señor, esta mañana te damos las gracias a ti, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra nos permite a nosotros producir buenas obras. Nos permites andar en ella en buenas obras. Permite que nuestros hermanos sean animados a producir buenas obras. También nos recuerdas la importancia de la disciplina eclesial y cómo la palabra fiel también es una buena obra que debe ser anunciada y proclamada al pecador, incluso para su restauración o para su condenación. Permite que tengamos buenas obras, diseña las buenas obras, prepara las buenas obras para que los hombres sean beneficiados por medio de ellas y tu nombre sea exaltado, Señor, siendo nosotros tus instrumentos. Amén.